Iglesia, qué bendición poder estar con ustedes nuevamente para compartir la palabra de Dios. Vamos alistando nuestras Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11. Veamos este video de introducción a nuestro tema y ya vengo con ustedes. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11. Voy a leerlo de la Reina Valera del 60. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar para entregar esta palabra en manos de Dios. Padre Santo, amado Señor, Papito querido, te damos gracias, Señor, por que nuevamente tú nos vas a permitir hoy recibir más de tu palabra, Señor. Yo te doy gracias porque eres tú, Señor, quien va a hablar y por medio de tu Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Yo te pido, Señor, que tomes tú, Señor, tu lugar en medio de esta predicación, de esta palabra, y que todo lo que tú vas a hablarle a tus hermanos y me vas a hablar a mí por medio de esta palabra, sea para gloria y honra tuya, Señor. Yo me coloco en este lugar como un simple instrumento en tus manos y te pido que todo tu poder, toda tu gloria fluya para que haya salvación en los hogares y para que nos afirmemos cada vez más en el camino de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Te damos honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, en esta noche vamos a empezar a analizar y a descubrir a la luz de la palabra de Dios lo que realmente necesitamos. Este es el título que Dios trae en esta noche para esta prédica, lo que realmente necesitamos. Quiero que te quedes con este título en mente, porque es lo que vamos a desarrollar en esta noche y vamos a tratar de darle un sentido bíblico. Todos entendemos y sabemos que en nuestro caminar nos van a surgir necesidades. A medida que crecemos como seres humanos, bien sea física, emocional o profesionalmente, vamos a tener diversos tipos de necesidades. Algunas van a estar ligadas a nuestro momento actual, van a estar ligadas tal vez a lo que estamos pasando y van a estar también otras ligadas a faltantes que tuvimos en nuestra infancia o muchas cosas. Cuando a una persona le preguntan ¿qué es lo que necesitas? Hay dos maneras de ver esta pregunta. Una, en el aquí y en el ahora. Si tu necesidad es económica, pues necesitas pagar una deuda o dinero. Pero tal vez si tu necesidad tiene que ver más con el plano de quién eres tú en esta tierra, tal vez sea un poco más compleja de responder. Hace un tiempo hice una encuesta en redes sociales con esta pregunta: ¿qué es lo que realmente necesitas? Y entre mis contactos, tanto creyentes como no creyentes, pues identifiqué ciertos patrones.
Una persona no creyente necesita satisfacer o suplir sus necesidades terrenales. Si necesitas casarte, pues surge la necesidad de tener un novio, una novia. Si necesitas entrar a estudiar a la universidad, pues surge la necesidad de tener dinero para pagarla. Si tal vez estás pasando por un problema de ansiedad, de depresión, lo que necesitas es paz mental. Esto en el contexto de las personas que tal vez no conocen de Dios. Pero también entre mis contactos creyentes, con esta misma pregunta había una generalidad. Yo necesito de Dios, necesito la palabra de Dios, necesito la presencia de Dios. Y esto es muy chévere, es muy bonito que nosotros como creyentes identifiquemos que realmente necesitamos a Dios. Pero en la práctica, este concepto necesito a Dios necesita aterrizarse completamente al día a día. Es cierto, todos necesitamos a Dios, pero ¿qué es lo que realmente necesitamos de Dios para vivir en este mundo caído, en este mundo que aborrece a Dios? Y cuando nosotros como creyentes tenemos claro qué es lo que necesitamos de parte de Dios, entonces ya entendemos qué es lo que realmente, haciendo énfasis en la palabra realmente, necesitamos. Necesitamos a Dios, pero vamos hoy a través de la palabra de Dios a entender lo que Dios quiere que tengamos en esta tierra para que tú y yo podamos vivir para la gloria de Él. Porque este concepto, yo necesito a Dios, debe ser práctico en nuestras vidas. No debe ser una respuesta cultural de que, bueno, como yo soy cristiano, como yo voy a la iglesia, como yo me congrego, entonces voy a responder, necesito a Dios. Exactamente, ¿qué necesitamos de Dios? Y es por eso que vamos a abordar desde la base, desde nuestro primer punto en Números Romanos, que habla de nuestro llamado. Eso es lo primero que vamos a empezar a analizar. Nuestro llamado. Primer punto. Para saber lo que realmente necesitamos, hay que entender el divino poder de quien nos ha llamado. Entonces, si tú estás en esta noche, si tú llevas mucho tiempo congregándote con nosotros o en cualquier iglesia de sana doctrina donde te has congregado, has entendido que has sido llamado por Dios. Segunda de Pedro 1:3 nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiere decir que este llamado tiene una característica de gloria y de excelencia porque quien lo hace tiene un divino poder, un poder sobrenatural. No te está llamando un presidente, no te está llamando el gerente de la compañía, te está llamando Dios. Y puede que en este momento tú estés entre acepto o no acepto ese llamado. Tal vez ya hace muchos años tú lo aceptaste. Es ese llamado en el que nuestra vida tuvo un antes y un después y lo empezamos a entender por medio del divino poder de Dios. Mira este pensamiento. Cristo no vino a este mundo a mejorar nuestras vidas desde el punto de vista humano, es decir, a suplir todas nuestras necesidades terrenales, sino a mostrarnos el camino para la vida eterna y enseñarnos a vivir piadosamente en este mundo. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón y estás esperando que todos tus problemas, que todos tus dolores, que todas tus aflicciones se solucionen, entonces lo que necesitas es un coach, un motivador personal. Si tú vienes a Cristo y empiezas a mirar tu cuenta de ahorros o tu cuenta corriente diciendo, bueno, yo me hice cristiano, pero ¿por qué no suben los números? Lo que necesitas es un asistente de bolsa o un asesor financiero. Cuando nosotros venimos a Cristo, no podemos esperar que todos los problemas que tenemos aquí en la tierra se nos solucionen por arte de magia. Por supuesto que una cosa es vivir sin Cristo y otra cosa es vivir con Cristo. Y en la medida que nosotros nos acercamos cada vez más al poder del Evangelio, pues tenemos una vida que le damos más gloria a Dios. Él puede quitar enfermedades, Él puede arreglar situaciones económicas, Él puede hacer muchas cosas, pero no es el centro del Evangelio. Y ese es el problema, que hoy en día se vende un evangelio terrenal, un evangelio que le dice al hombre que si vienes a Cristo y traes tus problemas, todos se van a ir. La Biblia dice que venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero nos está hablando del mayor problema que tiene el hombre,
que es con relación al pecado y a su naturaleza y tendencia pecaminosa. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo y tenemos ese llamado, debemos entender ese poder glorioso y tener una necesidad profunda de venir a Él. Mira lo que dice el Salmo 42, versículos 1 y 2 de la NTV. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Fíjate aquí que hay un anhelo, un deseo, una necesidad profunda de estar delante de Dios. No hay una necesidad profunda de ¿cuándo podré ir a que el Señor me consiga ese esposo, esa esposa? ¿Cuándo podré ir a que el Señor me arregle mi situación económica? ¿Cuándo podré ir a que el Señor me sane? Todo eso lo puede hacer Dios porque es poderoso, pero tiene que partir de una necesidad profunda de estar delante de Dios. Así como el ciervo brama por las aguas, así como hay un profundo deseo y una necesidad de estar delante de Dios, debemos entender que si somos llamados por parte de Dios es para estar a solas con Él. Hay una profunda y real necesidad. Segundo punto. Para saber lo que realmente necesitamos, debemos conocer personalmente a quien nos ha llamado. Entonces, una vez que entendemos el poder de ese llamado, surge esa necesidad de conocer personalmente a quien nos ha llamado. Juan 17:3 de la PDT dice: Esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios y verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Nadie llega al Padre si no es por medio del Hijo. Y la vida eterna es un concepto que muchos cristianos dicen que va a ser cuando ya partan de esta tierra y estén allá en el cielo, ahí es cuando entonces van a disfrutar de la vida eterna. Pero a mí la palabra de Dios me dice que la vida eterna se debe empezar a vivir y disfrutar aquí en la tierra por medio de Jesucristo. Esta es la vida eterna, conocer a Dios, único y verdadero Dios, y conocer a Cristo, es decir, por medio de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Ya no hay santos, ya no hay vírgenes, ya no hay más cosas que se interpongan entre el Padre y nosotros, porque por medio de Cristo es que nosotros podemos hoy conocer personalmente a quien nos ha llamado. Mira este pensamiento. Nunca podremos decir en esta vida que conocemos el 100% de Dios. Nadie, nunca va a poder decir que conoce el 100% de Dios. Pero cuando lo veamos cara a cara, será evidente el tiempo que hayamos invertido acá en la tierra para conocerlo. Y se va a notar. Porque si tú aquí en la tierra, que tienes días de 24 horas, no tienes ni siquiera 10 minutos, 15 minutos, una hora, para compartir en la presencia de Dios, para leer su palabra, para estar a solas con Él, ¿qué vas a hacer entonces en una eternidad con Él? Donde no hay límite de tiempo, ni siquiera el tiempo existe. Si tú hoy en día dices, es que eso de estudiar la palabra de Dios no es importante, no tengo tiempo, yo trabajo todos los sábados, yo trabajo todos los días, tengo tantas cosas que hacer, no tengo tiempo para estudiar la palabra. Entonces, ¿qué vas a hacer en la eternidad? ¿Cómo te vas a parar delante de un Dios que no invertiste tiempo para conocerlo aquí en la tierra? Y es importante conocerlo. Primera de Crónicas 28:9 dice: Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Si tú eres llamado por Dios y me dices que no tienes tiempo para buscarle, es necesario que evalúes ese llamado, porque tal vez ese llamado tú lo confundes con el venir a una iglesia, tal vez tú lo confundes con el pertenecer a una religión, y no entiendes que el divino poder de quien te ha llamado, por eso no quieres conocer personalmente a quien te ha hecho ese llamado.
Es importante que para vivir nuestra vida cristiana plenamente, busquemos de Dios todos los días, como el siervo brama por las aguas, como necesitando desesperadamente consultarlo, buscarlo, amarlo, porque de lo contrario vamos a estar enfrentados a un mundo que lo aborrece completamente y en cualquier momento cualquiera de estas doctrinas falsas que se mueven hoy dentro de la iglesia misma nos van a arrastrar porque no hay un conocimiento personal de Dios. Una vez que entendemos nuestro llamado, vamos a nuestro segundo punto en Números Romanos, nuestra promesa. Segunda de Pedro 1:4. Vamos a hablar de nuestra promesa. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, hay una promesa. Hay promesas que podemos disfrutar aquí en la tierra. La Biblia tiene muchísimas promesas que tú y yo podemos desde aquí poder empezar a disfrutar, pero aquí vamos a hablar cuáles son esas grandísimas promesas. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Cuáles son esas grandísimas promesas? ¿Será ese carro que tanto has soñado? ¿Será ese matrimonio en Cartagena? ¿Será esa beca universitaria para irte al exterior? Esas son las grandes promesas que tiene Dios para nosotros. Ahora, todo eso lo puede hacer Dios, siempre y cuando sea de bendición para ti y no te aleje de Él. Pero ¿cuáles son esas grandísimas promesas? Porque muchas veces pensamos que llegar a Cristo y cambiar de religión, entre comillas, es la meta. O sea, ya dejé la idolatría, ya dejé tal vez el catolicismo romano o ya dejé el ateísmo. Entonces, como cambié de religión, entonces ya estoy realizado. Pero no, la palabra de Dios nos llama a que cada día busquemos más y más el deleitarnos en la presencia de Dios. La respuesta está básicamente en el mismo texto que estamos estudiando, en el versículo 11. Segunda de Pedro 1:11 nos da la respuesta que encontramos o que se formula en el versículo 4. Dice segunda de Pedro 1:11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en el versículo 4 se plantean esas grandísimas promesas. Hay un desarrollo que lo vamos a ver ahorita y llegamos al versículo 11 a la conclusión. ¿Cuál es esa grandísima promesa de la cual se desprenden todas las promesas que podemos tener nosotros aquí en la vida? Esa entrada amplia y generosa al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es aquí en la tierra donde empezamos nosotros por medio de la guía del Espíritu Santo a trabajar para llegar al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegue ese momento de conocerlo, todo lo que pasó aquí en la tierra, sea bueno o sea no tan bueno, va a contribuir a ese momento especial cuando estemos cara a cara con Dios. Esa es nuestra promesa, poder entrar al reino celestial de Jesucristo. Esta promesa es la que tenemos y por la cual nosotros trabajamos. Por el camino puede que te vaya bien económicamente, puede que no. Por el camino puede que tú disfrutes de una salud perfecta, pero también puede que no. Y esto no limita o le resta a esa gran promesa que tenemos, todos de parte de Dios. Efesios 4:30-32 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todo el proceso de esas grandes promesas tiene que haber un proceso también en nosotros aquí en la tierra. ¿Cómo hago yo para que en un mundo en el cual hay amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y cualquier tipo de malicia, yo tenga que enfrentarme a ese mundo, sino por medio de la guía del Espíritu Santo? ¿Cómo hacemos nosotros para empezar a disfrutar esa vida eterna acá? La única manera es por medio de la guía del Espíritu Santo. Y cada vez que nosotros somos expuestos a esa luz admirable,
de la palabra de Dios y somos confrontados con nuestros propios pecados y errores, empezamos a ser más y más partícipes de esa naturaleza divina que nos va a tener una amplia y generosa entrada al reino celestial del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora vamos a pasar a la parte práctica, el día a día aquí en la tierra. Tercero, en números romanos, lo que realmente necesitamos. Así como el título de esta prédica es lo que realmente necesitamos, este tercer punto vamos a abordar aspectos prácticos, 8 aspectos prácticos de lo que realmente necesitamos. Mira este pensamiento. Una vez que entendemos nuestro llamado y recibimos esa gloriosa promesa, llamado y promesa, debemos saber qué es lo que realmente necesitamos en esta vida presente. ¿Qué es lo que necesitamos de parte de Dios? ¿Qué es lo que necesitamos ejercitar en esta vida presente para validar que realmente estamos caminando en esa promesa y que hemos entendido nuestro llamado? Hoy es triste ver cómo dentro de incluso iglesias cristianas donde se debería tener claro esto, es donde hay más confusión. No se sabe quién nos llamó, quién los llamó, no se sabe qué promesas hay. Muchos piensan que las promesas tienen que ver con este mundo, pero vamos a ver lo que realmente necesitamos. Eso lo encontramos en 2 de Pedro 1, del 5 al 8. Dice la palabra: vosotros también, poniendo toda diligencia, es decir, siendo diligentes, trabajando arduamente, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, es decir, no hay escasez de esto en el reino celestial, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que enlaces esta última parte en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo con lo que veíamos en Juan 17:3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Necesitamos tener el nombre de Jesucristo siempre presente en nuestras vidas, tanto por esa promesa celestial, que algún día vamos a conocerlo cara a cara, para nuestro día a día, y entender lo que realmente necesitamos. La respuesta que recibí de necesitamos a Cristo es por supuesto correcta, pero vamos a ver en la práctica cómo suena esto. Primero, necesitamos tener fe. La fe es la puerta de entrada con la cual yo acepto a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Esto es lo que se conoce como fe para salvación. Una vez que yo creo, no es que ya dejo la fe porque ya creí, sino que ahí empieza a crecer. Entonces empiezo a entender la fe en mi día a día. Fe para salvación me lleva a tener una fe en la cual dependo, creo y confío en Dios. Una fe en la cual yo empiezo a pedirle y empiezo a agradarle. Mira lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es ese galardón? Léelo también como lo veíamos en nuestro texto principal. Esa entrada amplia al reino celestial. Ese es nuestro galardón. No un galardón terrenal, no una corona, no una medalla de oro, sino ese galardonador está esperándonos para darnos ese precioso galardón cuando lo tengamos cara a cara. Y si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Una persona que no tiene fe en ningún momento va a poder esperar ningún tipo de promesa porque simplemente va por su propia cuenta. La vida cristiana es una vida que tiene que vivirse con fe. La misma palabra de Dios dice que por fe andamos, no por vista. Y no estamos hablando de personas desvinculadas de la realidad que viven por allá en las nubes y que no tienen ningún tipo de responsabilidad. Trabajamos con diligencia, nos preparamos con diligencia, buscamos la excelencia para Dios, porque por fe entendemos que si haciendo estas cosas
vamos a estar cada vez más trabajando en nuestra propia vida para ser cada vez más como Cristo. Entonces necesitamos tener fe. Segundo, necesitamos ser virtuosos. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mira que antes de decir esto haced, me dice en esto pensad. Porque cuando yo pienso en todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene alguna virtud, y yo pienso en esto, es lo que voy a manifestar con mis actos. Pero si una persona se la pasa pensando en maldad, se la pasa pensando en deshonestidad, en injusticia, una persona se la pasa pensando en cómo hacerle el daño al otro, es decir, no es amable, pues eso es lo que va a manifestar con sus actos. No se le puede pedir al árbol de peras manzanas. Tiene que haber una consecuencia entre lo que yo digo que estudio, que pienso, con lo que hago. Ahora, en Romanos 7 hay un conflicto que nos narra el apóstol Pablo sobre su cuerpo terrenal y carnal que lo lleva a pecar. Pero hay una lucha, hay una necesidad de querer hacer las cosas bien. Como dice 1 Corintios 9, sacrifico o golpeo mi cuerpo, no está diciendo de golpearlo literalmente como algunos hacen en el catolicismo, sino que está diciendo de que hay una lucha interna en la cual yo me niego a mis deseos, empiezo a golpear espiritualmente esta tendencia carnal de cometer todo tipo de pecados y empiezo a pensar en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, para poder empezar a imitarlo, porque si hay algo digno de alabanza, ¿quién es el único digno de alabanza? Jesucristo, Dios. En esto pensad, es decir, tengo que ser imitador de Cristo. El apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Qué tremenda responsabilidad es cuando nosotros decimos esto, porque si dejamos de imitar a Cristo, estaríamos llevando a las personas a que cometan pecados. Por eso, esforcémonos cada día por perseverar en ese llamado y en la palabra de Dios. Tercero, necesitamos conocimiento de Dios. Necesitamos conocimiento de Dios. Lee este pensamiento. Debemos tener clara la diferencia entre el conocimiento según el mundo y el conocer a Dios personalmente. El conocimiento según el mundo y el conocer a Dios personalmente. Hay una diferencia abismal. Porque si tú analizas el conocimiento según el mundo, el conocimiento que vemos en las universidades, en la ciencia o con grandes exponentes científicos, contradice o quiere contradecir el conocimiento personal de Dios. Algunos dicen que no hay Dios, algunos dicen que todo es Dios, algunos dicen que nada es Dios. Hay una confusión. Ni siquiera ellos se han puesto de acuerdo por el concepto verdadero de qué es Dios. Y como no lo entienden bajo los parámetros terrenales, entonces la respuesta de la salida sencilla es negarlo. No hay Dios, no existe Dios. Mira lo que nos dice 1 Corintios 8, del 1 al 3. Aquí habla el apóstol Pablo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿De qué tipo de conocimiento me está hablando? De un conocimiento religioso. Los judíos conocían la ley, la habían leído, la habían estudiado y sabían que habían cosas sacrificadas a los ídolos. Y Pablo les dice, el conocimiento envanece, pero no el conocimiento de Dios, sino el conocimiento del mundo, el conocimiento intelectual, el conocimiento de la ciencia sin Dios envanece, porque hace que la persona se pierda cada vez más y se aleje de Dios. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y esta parte, este pasaje se ha malinterpretado aún dentro del cristianismo, diciendo, ¿sí ve? ¿Para qué estudio yo la Biblia si el conocimiento envanece y el amor edifica? Más bien yo voy el domingo, alzo las manos y empiezo a temblar y siento corrientazos y ya estoy sintiendo el amor de Dios. No, nos está hablando de un conocimiento meramente académico. Pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo,
aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si alguno ama a Dios. Pero para amar a Dios tiene que haber un conocimiento profundo de Él, porque no se puede amar lo que no se conoce. He escuchado muchos que dicen que mejor es amar que el conocimiento. Aún famosos exponentes del cristianismo diciendo que la doctrina no importa, que lo que importa es el amor. Pues déjenme decirles que el amor es una doctrina bíblica y es de las doctrinas más grandes y fundamentales que hay en la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios y por medio de esa palabra de Dios llegamos al conocimiento que nos lleva a amar a Dios. No es un conocimiento meramente académico. No estudias la Biblia para descubrir cuántos versículos te puedes aprender, que es bueno memorizarlo, sino para conocer a Dios por medio de la Escritura. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Será conocimiento secular? No, conocimiento de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira lo importante: por cuanto desechaste el conocimiento, por cuanto desechaste la palabra, por cuanto desechaste el conocer a Dios, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hoy en día, en muchos púlpitos, la Biblia pasa a un segundo plano y se ponen a admirar a hombres. Este hombre tiene tanto conocimiento, ha viajado tanto, tiene tantas palabras que se sabe raras, conoce tantos griegos, conoce tantos idiomas, mejor dicho, es un excelente predicador. Pero ¿y dónde está la palabra de Dios? Usó un versículo, lo manipuló y manipuló las emociones de las personas, pero no predicó la palabra de Dios. Y el pueblo se pierde porque le hace falta conocimiento de la palabra de Dios, un conocimiento que los lleve a Dios. Iglesia, necesitamos conocimiento. En cuanto tengas la oportunidad, en cuanto tengas todo para estudiar la palabra de Dios, hazlo de la manera que sea, pero siempre guiado por el Espíritu Santo. Cuarto, necesitamos dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces vamos en la secuencia. Entonces mira cómo ahora necesitamos dominio propio. Cuando yo conozco a Dios verdaderamente, mi vida empieza a cambiar. Empiezo a comportarme de manera diferente y el dominio propio hace parte de esto. Empieza Dios a cambiar y tener un proceso completamente en mí. Dominio propio es lo que me va a hacer tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Quinto, necesitamos tener paciencia. Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Mira cómo todo lo que realmente necesitamos nos lleva una y otra vez a Jesucristo. El Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Por qué nos une paciencia y consolación? Necesitamos paciencia para poder soportar todo lo que se ve en el mundo hoy en día. ¿Cómo es posible que hombres violen a sus hijos biológicos? ¿Cómo es posible que hoy en día veamos cómo madres amarran a sus hijas a sus camas para que las violen por dinero, un dinero que se le da a la madre? Necesitamos paciencia para poder ver esas noticias hoy en día y también consolación, porque si tú eres un verdadero hijo de Dios, te va a doler esto y necesitas ser consolado, porque hoy en día pasan tantas cosas, tantas situaciones, tanto dolor. Necesitamos ser consolados por medio de la palabra de Dios. Sexto, necesitamos ser piadosos. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Nuevamente Jesucristo brillando para nosotros quienes estamos en espera de esa promesa de salvación. Vivir piadosamente. ¿Qué es vivir piadosamente? Entender que el Señor está conmigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este mismo principio lo encontramos en Proverbios 1:7, cuando nos habla de el temor de Jehová o el temor a Jehová. Es entender que Dios está poniendo sus ojos todos los días sobre mí. Eso es vivir piadosamente. Es como hacer de cuenta que Dios, en medio de su misericordia, dispone que el próximo lunes el Señor Jesucristo corporalmente va a tocar a tu puerta a las 6 de la mañana y va a estar contigo por 24 horas. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Te levantarías a las 10 de la mañana y dejas esperando al Señor 4 horas ahí en la puerta porque estás durmiendo? ¿Harías las mismas cosas? Es entender el concepto de vivir piadosamente. Vivir piadosamente es entender que Dios, el Espíritu Santo, mora en mí, por ende tengo que respetarlo y honrarlo. Séptimo, necesitamos dar afecto fraternal. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Necesitamos dar afecto fraternal aún dentro de la misma iglesia. Si tú ves un hermano aquí el domingo o cuando nos reunamos que claramente está pasando una necesidad, que sabes que necesita al menos una oración, pues acércate a él, salúdalo. Si tienes la confianza, abrázalo, dile qué necesita, cómo está, porque muchas veces nos hace falta afecto fraternal entre nosotros los hermanos. Si yo estoy bien, si a mí me va bien, si mis negocios están funcionando, pues quiere decir que todo está bien y vengo aquí a la iglesia y doy gracias por mis bendiciones y le restriego mis bendiciones a todos los que están ahí de pronto pasando un mal momento. Es necesario, como dice la palabra, muchas veces llorar con los que están llorando y necesitamos dar ese afecto fraternal aún dentro de la misma iglesia, porque la Biblia nos indica en este pasaje de Gálatas mayormente a la familia de la fe. Por supuesto que podemos ser piadosos con las personas que no conocen de Cristo para predicarles el evangelio y que pasen a ser familia de la fe, pero mayormente debemos dar amor fraternal a los que compartimos esta común unión por medio del Espíritu. Octavo, necesitamos amar a Dios y a los demás. Mira cómo pasamos de un afecto fraternal a amar primero a Dios y a los demás. Marcos 12, 29-31 nos dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, amar a Dios. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Por qué no hay otro mandamiento mayor que estos? Porque si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, por medio del amor que pone Cristo y el Espíritu Santo que mora en mí, estaré cumpliendo la ley por medio de Jesucristo. No que yo vaya a cumplir la ley y que me vaya a volver judaizante y empiece a hacer los ritos de la ley, sino que si yo cumplo estos dos mandamientos, en Cristo estaré cumpliendo la ley. Mira este pensamiento. En pocas palabras, después de haber visto estos 8 aspectos, necesitamos dar fruto. No es una opción, no es una sugerencia. Necesitamos dar fruto. Y la manera práctica es analizarnos a la luz de las 8 cosas que realmente necesitamos. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Analizamos 8 cosas que nos van a llevar a dar fruto y volvamos a analizarlas ya entendiendo esto como una secuencia. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Entonces vamos a analizarlas después de haberlas desglosado. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid
A vuestra fe, esa fe inicial, virtud. Ya sabes qué es virtud. A la virtud, conocimiento. Ya sabes qué tipo de conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Eso que nos da Dios. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Ya sabes qué es vivir piadosamente. A la piedad, afecto fraternal. Aquí en la iglesia, a la familia de la fe. Y al afecto fraternal, amor. Ese amor que viene de Dios y se manifiesta en nosotros a los demás. Y el versículo 8 nos dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, es decir, no decir cosas como yo lo mastico pero no me lo trago, ahí no hay afecto fraternal, ahí no hay amor. Abundan, tienen que abundar, no os dejarán estar ociosos, es decir, inútiles, ni sin fruto, necesitamos dar fruto. En cuanto al conocimiento, mira cómo nos enlaza con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente volvemos a Cristo, que es el tema principal de toda la Biblia, de cómo Jesucristo nos da salvación y nos da su amor. Por eso es importante entender que lo que realmente necesitamos nos tiene que llevar a Cristo. Si tú necesitas algo y esto no te lleva a Cristo, entonces realmente no lo necesitas. Lo que realmente necesitamos tiene que llevarnos siempre a la persona de Jesús. Y terminamos con esto. Cuarto en números romanos. Lo que debemos hacer. Entonces ya entendimos lo que realmente necesitamos. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Segunda de Pedro 1, 9 y 10. Nos dice, pero el que no tiene estas cosas, ya sabemos qué cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Puedes cometer errores, puedes tener temporadas difíciles, pero no caeréis jamás, es decir, no vas a volver al mundo, no vas a volver atrás. Primero, debemos poner la mirada en las cosas celestiales y dejar de mirar lo terrenal. Esto es lo primero que debemos hacer. Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuevamente en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, Jesús en su forma humana tenía un evento, la cruz. Iba a ser un evento dolorosísimo, un evento que le iba a costar su vida. Pero él no puso su mirada en ese evento meramente, sino que puso su mirada más allá de la cruz, es decir, en la iglesia, en nosotros, lo cual le traería gozo. Trascendió ese momento terrenal que tenía que vivir en una fecha y una hora específica y puso su mirada en lo celestial. Y es lo que se nos llama a hacer nosotros mismos en Colosenses 3, 1 y 2. Si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por ende, lo que realmente necesitamos no está en esta tierra. Pensamiento. Cuando un verdadero hijo de Dios entiende lo que realmente necesita, despega su mirada de las cosas terrenales. Cuando tú y yo realmente entendemos lo que necesitamos, lo que realmente necesitamos, empezamos cada vez más y más a despegar nuestra mirada de estas cosas terrenales que vemos día a día, porque no las necesitamos más, no las queremos más. Segundo, debemos recordar siempre que nuestros pecados fueron perdonados. Siempre debemos recordar que nuestros pecados fueron perdonados. Segunda de Pedro 1:9 nos dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Porque hoy en día muchas personas no quieren permanecer en Cristo porque ni siquiera se han perdonado ellos mismos pecados que Dios ya les perdonó. Y la respuesta es fácil, soy muy pecador para ir a la iglesia, entonces mejor sigo en el mundo. Esta creencia absurda se ve hoy en día, cuando es lo opuesto que nos dice el Salmo 103, versículos 8 al 13.
nos dice y nos habla acerca de Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hay una misericordia absoluta sobre los que le temen a Dios con relación a sus pecados, y esto no es un cheque en blanco para pecar y pecar y pecar, sino para cada vez ser más como Jesucristo. Tercero y último, dice, debemos permanecer firmes en nuestro llamado y en nuestra vocación. Acuérdate que ya vimos nuestro llamado, nuestras promesas, lo que realmente necesitamos y lo que debemos hacer. Y lo que debemos hacer todos los días es permanecer firmes en nuestro llamado y en nuestra vocación. Primera de Pedro 5, del 8 al 11 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y viene lo glorioso. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Necesitamos, o lo que realmente necesitamos, es darle la gloria a Dios con nuestra vida. Y la manera práctica de hacerlo son con las 8 cosas que analizamos y muchas más, porque en la palabra de Dios hay más consejos prácticos para nuestra vida. Entonces, como pudimos estudiar en esta noche, mis amados hermanos, lo que realmente necesitamos no está en este mundo, está lejísimos de este mundo, porque recuerda lo que dice la palabra de Dios, que el que ama el mundo se constituye en enemigo de Dios, y que el mundo pasará, mas tu palabra no pasará, que todas las cosas que hay en el mundo, todo lo que tú dices ahorita que realmente necesitas y corresponde a este mundo, va a pasar, es decir, va a perecer, no va a permanecer. Pero cuando nosotros realmente necesitamos y buscamos lo que trasciende a este mundo, estamos haciendo las cosas a la manera correcta de parte de Dios. Necesitamos tener procesos de cercanía y de santificación con Dios. Necesitamos que la palabra de Dios se predique en los púlpitos y no solamente experiencias terrenales de hombres vanagloriosos que quieren cada vez más y más dinero. Necesitamos que el amor de Dios esté entre nosotros. No puede haber odio entre los hermanos, no puede haber rencillas, no pueden haber chismes, calumnias. Tiene que haber un amor fraternal y un amor que provenga de Dios. Necesitamos practicar lo que dice Juan 15. Permanecer en la vid para llevar fruto, porque separados de mí, dice el Señor Jesús, nada podréis hacer, absolutamente nada, aún ni siquiera vale la pena respirar si no estamos permaneciendo en Cristo Jesús. Cerremos nuestros ojos. Amado Señor, Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por esta preciosa palabra que tú nos has dado, Señor. Gracias por recordarnos lo que realmente necesitamos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por las veces en las que tal vez hemos fijado nuestra mente y nuestra mirada aquí en esto terrenal y te pedimos cosas que contribuyen cada vez más a nuestra terrenalidad, Señor. Hoy yo te pido perdón por esto, Padre eterno, y allá donde tú estás, pídele perdón si tal vez en este momento lo que realmente necesitas no es a Dios. Hoy queremos, Señor, que tú abras nuestros ojos espirituales y nos lleves a buscarte, Señor, a anhelarte como ese ciervo que brama por las aguas y a que lo que realmente necesitemos nos lleve siempre a Cristo. Jesucristo basta, Jesucristo es suficiente. Ayúdanos, Señor, a entender y practicar este concepto con cada área y con cada aspecto de nuestras vidas y que en ningún momento desviemos nuestra mirada y nos interese más lo que está pasando aquí en la tierra
que lo que realmente vamos a heredar como esa promesa celestial de tener esa amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Te damos honor y gloria a ti, Padre Santo. Bendecimos esta palabra, yo bendigo a mis hermanos y nos veremos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga grandemente. Amén y amén. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en Twitter @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.